Nacho. Estamos hablando de los países emergentes, por lo que yo he entendido, corrígeme si me equivoco, que acabarían siendo un reflejo de lo que siempre hay aquí, simplemente deslocalizados, así como se deslocalizan las empresas. Pues hay unos estudios sobre las emisiones de CO2 que deberían ser dadas a España, digamos, por la producción en países que no están dentro, bueno, están fuera de sus propios fronteras, ¿no? Se calcula que aumentaría unos 13 puntos las emisiones de CO2 de España sobre los niveles que tenemos actualmente si calculáramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos generando en otros países con las importaciones que generamos. Digamos, haciendo el balance entre exportación e importación, saldrían unos 13 puntos de emisiones de gases de efecto invernadero. Efectivamente, eso es un tema muy importante que tener en cuenta. Lo que pasa es que, lamentablemente, en las negociaciones de Copenhague estamos muchísimo más atrás. Es decir, lo triste del asunto es que llevamos muchos años sabiendo que en 2009 se tenía que llegar a un acuerdo a nivel internacional sobre emisiones de gases de efecto invernadero, sobre qué hacer con esas emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos en julio y no ha habido ni un acuerdo sobre nada. Ni han querido empezar a hablar de dinero, que empezarán en septiembre probablemente. Es decir, estamos en unos niveles tan larvables de la discusión que hablar sobre cómo repartir aquel 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre qué niveles, etc., estamos todavía en algo mucho más ancestral, es decir, ¿cuánto vamos a reducir? Lamentablemente ese es el tema. Entonces, efectivamente estoy de acuerdo que todo esto tendrá que ser hablado. Porque en el momento en que se repartirán las emisiones entre diferentes países, todo esto habrá que hablar. Lo que pasa es que mucho más urgente, mucho más clave es el paso anterior. ¿Cuánto vamos a reducir? ¿Para cuándo? ¿Y sobre qué niveles? Es decir, ese fantástico 40% de reducción sobre los niveles de 1990 que tendrán que hacer los países industrializados para 2020 y aquello que nosotros proponemos para los países en vías de desarrollo, una reducción de un 15% sobre las proyecciones futuras, sobre los escenarios sin hacer nada que tendrían, de las emisiones que tendrían estos países. No sé si me he explicado bien. Pero efectivamente, una vez logrados esos acuerdos base de cuánto vamos a reducir, cuánto dinero tenemos para los países de desarrollo y tener un fondo clave para poder parar la deforestación, habrá que abordar este tema. Estoy muy de acuerdo contigo de que los cálculos habrá que cambiarlos un poquito. Luego, sobre lo que comentabas de la capacidad de anticipar propuestas ciudadanas, intentamos en Greenpeace, intentamos hacerlo. Normalmente funcionamos, hay problemas, proponemos una solución. Por una razón psicológica muy fácil. Es decir, si no propones una solución, llevas a las personas al nihilismo, y el nihilismo crea pesimismo, y el pesimismo crea inactividad, que no es lo que queremos. Nosotros queremos acción. Y por lo tanto, para tener acción tienes que tener un objetivo y una propuesta clara de hacia dónde ir. Si queréis, lo mismo os digo, tenemos informes de todo tipo, como lograr el 100% de las renovables en España, cómo reducir las emisiones a nivel mundial del sector energético hasta los niveles que piden los científicos, cómo hacer que la agricultura sea más sostenible, un estudio de cuáles son las emisiones de la agricultura y la ganadería a nivel mundial y cómo meterse en la agricultura a través fundamentalmente de las prácticas de agricultura ecológica y la reducción también del consumo de carne, etcétera, etcétera, y de transporte y mil otras. Probablemente no se trata de inventar nada nuevo, se trata de usar de lo que ya está hecho. Así que os invito realmente a bucear en nuestra página web y si encontráis cualquier documento que os puede servir para hacer vuestra campaña, usadlo. Sin ningún remedio, sin ningún problema. Es copyright, usadlo. ¿Vale? Luego, para mí, ¿qué opinamos sobre usar todo el suelo, todos los mares para las renovables? ¿Me equivoco? ¿Qué es fundamental? Bien, entonces, todos estamos de acuerdo sobre que la única energía realmente verde es la que no se usa. Pero es que eso es evidentísimo, ¿vale? Otra cosa es que de aquí a 2015 seguiremos usando electricidad.
Y de aquí a 2020 también. Y que también no se puede proponer a la gente volver a las cavernas. Lo que sí se puede proponer es llegar a tope con la eficiencia energética. Tan solo con eso podremos reducir el 20% el gasto de electricidad en Europa. Tan solo con usar las cosas de forma más eficiente. Luego no digamos con el ahorro, que es dejar de hacer ciertas cosas que no tienen sentido hacer. Y con las renovables. Y ahí entramos en el campo de las renovables. Efectivamente, las renovables tienen impacto ambiental, pero tienen 2 o 3 órdenes de magnitud menos impacto ambiental que la nuclear, o el carbón, o el gas natural, o el petróleo. Es decir, que efectivamente hace falta reducir al máximo lo que nosotros gastamos y el resto generarlo con energías renovables. Para eso, en el informe 100% renovables, que no sé si has visto alguna vez, pero puedes también verlo en la página de Greenpeace.es, hemos calculado si abasteciéramos el 100% de la electricidad que necesitará España en 2050, que es superior a la que estamos ahora, con renovables, la ocupación del suelo, ¿vale?, con todas las tecnologías de renovables conocidas hasta el momento. No estamos hablando de tecnologías futuras, solo lo que hay en este momento. En 2050 habrá mejores, pero solo quisimos ser conservadores. Ocuparíamos un 5% del territorio español. Quitando el 5% del territorio español, quitando ya todos los espacios protegidos, ¿vale? No deja de ser una cantidad importante de territorio, pero no es la totalidad del territorio, ¿vale? ¿Eso qué implica? Primero, que las renovables sí pueden. Segundo, que si no queremos ocupar el 5% del territorio, tenemos una opción muy buena, y son el ahorro y la eficiencia energética. Y ahí vamos quitando las renovables. Las renovables usan el territorio, sí, pero también, desde mi punto de vista, es un efecto importante educativo. Si no quieres, si en tu casa quieres poner paneles fotovoltaicos, de repente te das cuenta que necesitas cubrir todo el tejado de paneles fotovoltaicos. Entonces empiezas a razonar y decir, ostras, pues que eso es mucho. Entonces ves cómo puedes cambiar tus bombillas normales por bombillas de ahorro, tus electrodomésticos por electrodomésticos de clase A, empezarías a ver cómo se reducen los metros de paneles solares, por ejemplo, que tienes que poner en tu tejado. Es decir, es importante también el efecto educativo sobre la gente, es decir, si no quieres ocupación del territorio, que es justo, reduce, por favor, reduce tu uso de electricidad. Por lo que comentabas sobre emisiones de gases de efecto invernadero, pues también metano, etcétera, etcétera, también, si quieres el informe Cool Farming, que está en la página web de Greenpeace, explicamos también muchas soluciones para la agricultura que puedes usar cuando tú quieras. Otra opción que hemos lanzado la semana pasada, no, esta semana, el martes, junto con Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, ICV y VVF, es una proposición de ley de fiscalidad verde. Porque la IVA es lo que manda. Entonces, ¿cómo es posible que todavía los aviones no paguen IVA sobre su manutención, sobre la adquisición de los vehículos, sobre el ticket de los viajeros? ¿Cómo es posible que la aviación no pague impuestos sobre los hidrocarburos en España? Es imposible que vayamos hacia un futuro más sostenible si seguimos los ciudadanos dejando de adquirir dinero para actividades sociales en favor del medio más insostenible que existe. ¿Por qué todavía no es posible que los trabajadores podamos deducir en nuestro IRPF los bonos de transporte público para ir a trabajar? ¿Por qué todavía no hay impuesto sobre los vertidos tóxicos, sobre la incineración y la incineración, que hace cada vez más caras esas prácticas? ¿Por qué todavía la energía nuclear no paga internalizar sus costes y no tenemos un impuesto sobre el almacenamiento de esos residuos nucleares que nos vamos a tener que gestionar durante 120.000 años, por lo menos? Y así adelante. Hay muchas cosas que podemos hacer y, espero que siga adelante todas estas propuestas. El Gobierno va a sacar una ley de economía